Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta charla sobre historia de México, esta vez con el tema de la ciudad de Paquimé. A continuación voy a compartir pantalla para que podamos comenzar con la presentación. Muy bien, pues vamos a ponerlo en modo presentación. Bien, pues bueno, la ciudad que el día de hoy vamos a abordar es el de la ciudad de Paquimé. Hace mucho tiempo, durante el siglo XIX, esta ciudad en el norte del país, que se encuentra en Chihuahua, fue confundida con la mítica ciudad de Aztlán, lugar de donde nos cuenta la leyenda que los mexicas vienen desde allá y de allí vienen a ubicarse a la Ciudad de México, bueno, al Valle de México en realidad. Entonces, es muy importante ver cómo empiezan a crearse estas ideas de que los aztecas fundaron esa ciudad. Y ahorita vamos a abordar aspectos sobre este elemento. Antes que nada hay que ver la ubicación. Si revisamos varios libros de texto, vamos a encontrar que mucha gente o muchos autores manejan que Paquimé se encuentra en Oasis América. Oasis América es esta pequeña región de aquí que supuestamente gracias a un clima tropical va a poder permitir el desarrollo de agricultura. Vamos a tener tres grandes regiones en el México antiguo, que es Mesoamérica, que significa América Media, y fue un término acuñado por Paul Kirchhoff, un antropólogo y arqueólogo e historiador que crea este término para referirse a una zona geográfica que comparten aspectos de agricultura, que son pueblos sedentarios y que tienen una gran civilización. Muy contrario a lo que es Aridoamérica supuestamente, que es una región de cazadores-recolectores, que no tienen grandes aspectos culturales y que pues básicamente están aplastados por la naturaleza. Mientras que también tenemos a Oasis América, que como su nombre lo dice, es un oasis en medio del desierto bajo esta clasificación y permite el desarrollo de algunas culturas con cierta agricultura, con civilización un poco más desarrollada, pero no se compara con Mesoamérica. O sea, en todo momento las culturas de Mesoamérica van a ser superiores bajo esta cosmovisión por parte de Paul Kirchhoff. Términos que vale la pena reconfigurar. Esto lo propuso hace ya más de un siglo y sigue teniendo vigencia, pero en realidad mucho de lo que se menciona ya no tiene nada que ver. Vamos a ver. Paquimé, contrario a lo que manejan muchos libros de texto, no está en Oasis América. Se encuentra en la Gran Aridoamérica, también conocida como la Gran Chichimeca. Es esta región de aquí que puse en el círculo. Paquimé como tal se encuentra en medio del desierto. Vamos a decir entonces cómo pudo subsistir. La respuesta es simple. Cuenta con una comunicación con el resto del territorio. Para empezar, va a tener como en los linderos la Sierra Madre Occidental, que es esta que tenemos aquí. Acá vamos a tener otras sierras que la acompañan y aparte tenemos aquí diferentes ríos. Esta zona de ríos que estoy señalando en realidad es una zona tropical. Esta zona tropical sí corresponde a Oasis América. Ahora, ¿de dónde traen el agua? Pues de estos ríos. ¿Cómo la traen? Mediante la construcción de grandes canales. Para poder construir esos grandes canales requieren de un estado rector. Si no fuera porque hay un gobierno fuerte y hay como tal un tributo, el pago de tributo que te permite construir estas grandes obras arquitectónicas, Paquimé no hubiera subsistido. Entonces estamos hablando de que Paquimé en realidad es una gran ciudad con un estado rector, con un gobierno fuerte y que cuenta con diferentes elementos que le van a permitir desarrollarse como ciudad hegemónica de la región. Ahora, no se trata de la mítica ciudad de Aztlán.
Simplemente es una ciudad norteña con sus propios elementos culturales, muy interesante que debe ser estudiada. En este sentido, en el siglo XIX existe una historiografía que tiene una visión centralista. ¿Qué quiere decir esto? La historia de México la enfocan en lo que ocurre en el centro, es decir, en la cultura azteca, mal llamada azteca, que su término correcto es mexica. Y ante esta situación de una visión centralista, se busca entender todo a través de los mexicas. Entonces, tenemos que prácticamente en todos lados van a querer buscar una explicación basada en este pueblo. Y pues obviamente se encuentran esta ciudad abandonada en el norte y está de moda estudiar a los mexicas, pues obviamente van a decir, miren, aquí están los orígenes de México Tenochtitlan. Básicamente lo que se hace es quitarle a esta ciudad, Paquimé, la capacidad de tener una cultura propia y básicamente tenían que tener contacto con los mesoamericanos para que fueran civilizados, cosa que hoy en día sabemos que no es así. Los pueblos del norte ni son incivilizados, ni son completamente nómadas, así como en Mesoamérica no son completamente sedentarios. Va a haber constantes migraciones. Y simplemente veamos realmente algo que se ocupa para clasificar a una religión, digo, a una alta cultura, para el término de alta cultura, es que tengan los siguientes elementos: que tengan religión, que tengan arquitectura, que tengan escritura, que tengan agricultura. Básicamente aquí una alta cultura es aquella que tiene la capacidad de sembrar y que eso les permite subsistir. Es igual otro mito porque imagínense, ¿realmente creen que los mesoamericanos iban a pasársela comiendo únicamente verduras, frutas y cosas así? Pues obviamente no. También consumían carne, también cazaban. Igual que en la región de Aridoamérica. En Aridoamérica también hay agricultura, en algunas regiones, claro está, porque el territorio no se presta del todo, así como en Mesoamérica tampoco, no todas las tierras son fértiles. Eh, y aparte, pues hay caza, hay incluso intercambio comercial entre el norte de México y la región mesoamericana. Entonces, si no tienes la capacidad de sembrar, pues tienes comercio a larga distancia y te traen esos productos hasta tus tierras. Entonces hay que empezar a desechar este tipo de ideas de que todo es incivilizado en el norte y que los mesoamericanos eran esas grandes culturas. Ahora, otra cosa, estos dichosos 4 elementos de alta cultura se encuentran presentes en Paquimé. Entonces, si queremos aplicar esta terminología, Paquimé sería una alta cultura, si nos apegamos a estos criterios occidentales de civilización. Vamos a ver el aspecto arquitectónico y de paso vamos a ver aspectos de escritura. Vamos a encontrar que el primer elemento de estas construcciones es que son edificios o obras en sí que son a prueba de frío y de calor. Es decir, durante el día, cuando hace un calor del diablo, estas construcciones son ideales porque son muy frías por dentro, a modo de que no te estés asando. Y por otro lado, vamos a tener que durante las noches estas viviendas son muy calurosas. ¿Por qué? Porque en zona desértica, durante la noche las temperaturas bajan de manera impresionante. Y no solamente esto, estas construcciones están diseñadas para que sean difíciles de destruir desde afuera. Desde adentro, pues podrían ser relativamente frágiles, pero al menos desde afuera son resistentes. ¿Para qué? Para resistir cualquier intento de invasión. Ahora, ¿qué otro aspecto? Se cuenta con puertas y ventanas en forma de T. Este es un aspecto cultural muy característico de esta ciudad de Paquimé y en general de las ciudades del norte. Paquimé no es la única ciudad de la región. Vamos a tener, por ejemplo, en la zona de la Alta California, vamos a contar con una cultura que se llama Anasazi. Bajamos un poco más, aquí en la región más o menos por Nuevo México, la región más o menos de Nuevo México, vamos a tener también a otra ciudad que es la cultura mogollón. Y así vamos a tener diferentes ciudades importantes que comparten algunos aspectos culturales, tal como esto de las puertas en T.
Se menciona que la puerta en T sirve en aspecto funcional para para conservar el frío o el calor, según se necesite. En un momento van a ver una imagen. Ahora, la zona núcleo de Paquimé va a estar protegida por murallas, pero únicamente la zona núcleo. En cambio, en las ciudades mesoamericanas, no. En las regiones mesoamericanas, por ejemplo, en Monte Albán, por ejemplo, en la región de Monte Albán, las murallas protegen toda la ciudad, mientras que aquí no. Aquí la región de Paquimé, solamente la zona núcleo, la zona donde vive la élite, va a estar bardeada. Lo demás no. Otro aspecto, esto nos habla entonces de un aspecto diferente de concebir el espacio. Entonces estamos viendo que esa herencia mesoamericana de la que muchos hablan no existe en Paquimé. Paquimé desarrolla sus propios conceptos de espacio. Otro aspecto, las canchas de juego de pelota. Esto sí es herencia mesoamericana. Sin embargo, sus aspectos son diferentes al de Mesoamérica. Por ejemplo, en un primer momento pareciera que las canchas de juego de pelota no cuentan con los arillos, con esos grandes arillos por donde pasaba la pelota de caucho. Ahorita les voy a mostrar una imagen para que la vean. Esto a su vez nos habla de dos cosas. Uno, que tenían una religión de Estado. El juego de pelota es un elemento religioso. Por lo tanto, había una religión bien definida. Y número dos, contaban con una rueda calendárica que les permitía conocer el tiempo. Si tú tienes religión, al mismo tiempo vas a tener un calendario litúrgico y un calendario de tiempo profano. Es decir, así como se habla mucho del gran calendario maya, de la rueda mexica, lo mismo debió haber existido en Paquimé. Que hasta la fecha no se haya encontrado es porque no se han excavado lo suficiente, pero la existencia de juego de pelota nos indica eso. Ahora, también se cuenta con unidades habitacionales. Aquí es donde vivía la población. En un principio pareciera que están desorientadas, que empiezan porque estas unidades se encuentran en zona de plazas cívicas, aparentemente invadiendo el espacio. Sin embargo, si se hace un análisis, vamos a ver que este crecimiento de la población y la creación de nuevas unidades habitacionales sí tienen un cierto orden. No están así a la deriva de que vamos a construir aquí, vamos a construir ahora acá, sino todo estaba planificado en caso de aumento de población. Pero el simple hecho de que aumente la población de una ciudad indica que hay una buena calidad de vida. La gente empieza a llegar allí porque encuentran algo que en otros lugares no encontraron. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Si van teniendo alguna duda, pues me la pueden escribir en el chat o pueden prender sus micrófonos y la responden. Entonces, estas unidades habitacionales nos hablan de una buena calidad de vida en Paquimé. Tal así como en algún momento Teotihuacán fue la gran ciudad porque tenía mucha población, lo mismo pasó en Paquimé. Paquimé tiene mucha población debido al buen estilo de vida que allí se tenía. Y bueno, otro aspecto muy importante, los canales de riego. Vamos a tener grandes canales de riego que van a conectar el agua de los ríos, de la región lejana de bosques tropicales, hasta la región de la Gran Chichimeca. Son unos canales impresionantes que se encuentran básicamente como hoy en día sería la pavimentación. Se encuentran estos canales empedrados a modo de que puedan llevar agua limpia, mejor dicho, hayan podido llevar agua limpia. Esto respecto al aspecto arquitectónico. Algo que sí hay que resaltar es que estas ciudades son dormitorios, ahorita para que vean. Esta es una visión panorámica de la región de Paquimé. Actualmente se ha excavado prácticamente, pues menos del 50%. Gran parte está todavía bajo tierra, no ha sido estudiada, porque pues no hay presupuestos y menos en la actualidad donde ha habido tanto recorte presupuestal para la ENA y el INA. Vamos a tener, si se fijan aquí vemos estas grandes construcciones resistentes a la invasión desde afuera. También vamos a ver aquí pequeñas ventanitas. ¿Qué nos indica esto? Si se fijan no hay ventanas, como tal no hay ventanas. ¿Por qué?
porque la función de esta ciudad no es precisamente pasar tu día encerrado. O sea, esta ciudad no es, por ejemplo, ideal para hoy en día tiempos de pandemia, que tienes que estar todo el día encerrado. Estas están diseñadas como ciudades dormitorio. La gente vive de día, trabaja de día, hace todos sus deberes de día afuera y en la noche nada más llegan a dormir. O sea, las cosas que van a hacer en sus hogares son muy limitadas si lo comparamos con lo que hoy en día hacemos, por ejemplo. Ahora, aquí podemos ver la puerta en T. Se piensa que este agujero de aquí, estas partes de aquí servían para que entrara ventilación o para que si hacía mucho frío, se pudiera poner algo para poner alguna calefacción, ya fuera alguna fogata o cosas así. Esta es la puerta, esta es la puerta en forma de T y es ese aspecto cultural muy común de los pueblos norteños, específicamente de la cultura mogollón. Incluso hay muchas dudas sobre si Paquimé pertenece a la cultura mogollón. Este tipo de aspectos te indicarían que sí, porque son aspectos que se comparten. Sin embargo, si vemos la cerámica de Paquimé y de la cultura mogollón en general, son muy distintas. Entonces, faltan muchos estudios al respecto. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos una visión general. Esta es una maqueta del Museo de Antropología. Se encuentra en el Museo de Antropología en la Ciudad de México. Vamos a tener el Montículo de la Cruz. Ahorita voy a hablar más al respecto. Tiene más que nada un tinte religioso. Y aquí vamos a tener la cancha de juego de pelota que les mencioné. Si se fijan, no encontramos representado un arillo, un aro para que por ahí pase la pelota de caucho. Hay una autora que se llama Kimberly, no recuerdo bien, Kimberly Loaiza me parece, que habla de la arquitectura en Paquimé y habla de una existencia de un aro de juego de pelota. Sin embargo, me parece que Beatriz Braniff no lo menciona. Y entonces como que hay ciertos aspectos que no me cuadran aquí. Entonces puede ser que no haya un, el aro como juego, como elemento en esas canchas, y nos hablaría de un aspecto cultural propio de los pueblos norteños, en donde Paquimé adapta estos elementos mesoamericanos, como lo es la cancha de juego de pelota, lo adapta a su propia cosmovisión. En los juegos de pelota vamos a tener que la pelota de caucho representa la fertilidad. En los botes de la pelota representan la fertilidad. Y en el caso de Paquimé, la pelota rebotaba aquí. Estas que van aquí son gradas, pero no son gradas para que lo viera la gente, son gradas para que ahí rebotaran las pelotas. Y cada representación o cada juego de pelota era la escenificación de un acto religioso. Es como revivir el mito, volver a revivir el hacer un rito para recrear la realidad cosmogónica. Es decir, la pelota va a representar aspectos religiosos realizados por los mismos dioses. Y justamente estas eh, gradas sirven para rebotar esa pelota y recrear algún mito. Vamos con lo siguiente. El aspecto religioso. Ya, si se fijan, ya abordamos un poco de arquitectura. También se puede intuir que había una escritura, porque pues simplemente una rueda calendárica te indica una escritura y una numeración, cosas que debieron existir en Paquimé sin lugar a duda. Ahora vamos con el aspecto religioso. ¿Qué problemas hay al momento de estudiar el aspecto religioso? No hay nada. Como tal, no tenemos nada. Vamos a tener, entre otras cosas, entre los pocos vestigios religiosos, vamos a tener eh, restos de guacamayas. O sea, se han encontrado restos de guacamayas que fueron ocupadas en sacrificio y algunas otras ofrendas. Muy poquito encontramos. Pero encontramos lugares de cócoras, es decir, son pequeñas
espacios donde tenían, por ejemplo, cócoras guardadas y allí pues las tenían en cautiverio para sacrificarlas en algún momento, en alguna festividad, además de algunos vestigios de otros animales. Ahora, ¿qué elementos han tenido pero no se han estudiado lo suficiente? Volvemos a la arquitectura, que es lo que más tenemos. Vamos a tener, por ejemplo, el elemento de la serpiente emplumada, que cualquier mesoamericanista te va a decir que es la serpiente que representa a Quetzalcóatl, o bien esa serpiente emplumada mesoamericana que todos conocemos, cosa con la cual yo no concuerdo. Ahorita la van a ver y van a ver que es muy diferente. De nuevo volvemos a lo mismo, tratan de entender a Paquimé desde una visión mesoamericana y no se le trata de entender desde sus propios términos. Pero esta serpiente es muy diferente, ahorita la voy a mostrar. Y vamos a tener templos orientados al montículo de la serpiente y al montículo de la cruz. Esto ya nos habla de una simbología propia. Para empezar, bueno, Braniff, que es la gran eminencia hoy en día, hasta la fecha, sobre Paquimé, nos menciona que estos templos no tienen una orientación, como por ejemplo en Mesoamérica. Sin embargo, Georgina Parado nos habla de que sí existe una orientación, simplemente no es la misma que en Mesoamérica. Ella nos dice que están orientados al noroeste y al suroeste de estos montículos. Básicamente están alineados respecto a estos montículos. Vamos a ver. Vamos con el primero, el montículo de la cruz. Este montículo, que es el que les mostré hace un momento, que pareciera incluso un aspecto de los puntos cardinales, como si estuvieras representando a los puntos cardinales, nos dice que es en general la cruz en los pueblos del noroeste le sirve como una guía para entender a las estrellas. Básicamente es como una brújula, para que me entiendan. Además de que sirve como guía del hombre y del mundo animal. Y es un elemento o un patrón armónico entre los animales y, bueno, el ser humano, que el ser humano también es un animal, pero hagamos una separación bajo esta cosmovisión. Entonces nos está diciendo esto, nos dice cosas muy importantes. El montículo de la cruz sirve para una orientación que quizás hoy en día no entendemos. ¿Por qué? Porque no vivimos en Paquimé, pero ellos seguramente tenían una forma de entender a las estrellas que posiblemente era diferente a los aspectos de astronomía, por ejemplo, de los mayas o de los mexicas. Pero la ese elemento servía como un medio para entender la astronomía a su propia forma. Incluso si empiezo a aventurarme demasiado, podría decir que este montículo de la cruz sirve o servía para crear sus calendarios litúrgicos. Tomemos en cuenta que los calendarios litúrgicos estaban fusionados con el calendario cívico y las fechas las iban encimando. Hacer esto no es cualquier cosa, implica grandes cálculos. Y el otro aspecto, en la visión ya religiosa, vamos a tener entonces que es un elemento regulador. Mantener un orden entre las especies animales y el ser humano. Estos son aspectos que me parecen bastante interesantes que retoma esta autora que les acabo de mencionar. De nueva cuenta, aquí tenemos el montículo de la cruz. La otra era una maqueta. Esta es una visión aérea del lugar. Pero es curioso, ¿no? Porque incluso en muchas religiones tenemos a la cruz, que es un elemento mágico religioso muy común. Seguramente, pues, bueno, si se fijan aquí podemos ver a grandes rasgos lo que nos muestra este montículo. Pero en total hay 5 montículos bajo la misma sintonía, por así decirlo. Ahora el otro montículo, el montículo de la serpiente. De este no encontré imágenes. Algún día cuando vaya a Paquimé la fotografiaré o ya veremos. Este montículo, nos dice la misma autora, funciona para evocaciones acuáticas otorgadas a la representación de este animal. Y tenemos que la cabeza de la serpiente, o sea, este montículo tiene una cabeza de serpiente, por eso debe tener ese nombre,
apunta al río Casas Grandes, ubicada al norte del territorio. Entonces, pues vamos a tener aquí la importancia del norte como un punto cardinal muy importante eh, relacionado con el agua, que incluso el agua muchas veces se le asocia con la fertilidad, con la vida, eh, y bueno, incluso yo me atrevería a decir que este montículo en el aspecto de que es una serpiente, también puede representar a los canales de riego. Y los canales de riego que antes mencioné, pues sirven para llevar el agua. Y el agua, a su vez, permite el desarrollo de la vida y el desarrollo de una ciudad, como lo es Paquimé, que se encuentra en medio del desierto. Entonces, aquí vemos cómo se sincretizan, o mejor dicho, cómo se van empalmando aspectos profanos de la vida profana con aspectos religiosos, cosa que es muy común en las culturas antiguas. No hay una distinción clara entre lo mítico y lo cívico. Ok, en total, bueno, eso que ya les mencioné, ¿no? De que se encuentran ubicados bajo el noroeste y hacia el suroeste, teniendo como referencia el montículo de la cruz y el montículo de la serpiente. Vamos a tener estos otros montículos que también se encuentran orientados bajo esta sintonía, que es el de la Torre del Cerro. También tenemos el montículo de las ofrendas. Como tal, es un montículo donde se encontraron muchos vestigios religiosos y el montículo de los pájaros. Entonces vamos a tener que la serpiente y las aves son elementos mágicos religiosos en la cosmovisión de Paquimé. Así como en Mesoamérica vamos a tener muy comúnmente el elemento jaguar y el elemento serpiente, de una forma diferente, claro está. Aquí tenemos a dos elementos muy importantes en la cosmovisión. Y se menciona también que se mantiene una distancia promedio entre cada montículo. Entonces va una distancia más o menos promedio. Entonces no es tan al azar como Braniff lo mencionó en un principio en su obra de Paquimé. Ahora aquí para que vean las imágenes. La guacamaya y la serpiente. Una vez más vemos un animal terrestre y un animal aéreo que se encuentran aquí representados. Entonces podría yo decir, aventurándome de nueva cuenta, una gran relación entre el cielo y la tierra, unidos por este tipo de especies, o cada uno protector de cada región. La guacamaya emplumada, que es esta de aquí, vean sus propios aspectos para representar a las deidades. ¿En qué momento esta serpiente se parece a la serpiente que comúnmente conocemos como Quetzalcóatl? No hay ninguna similitud. Igual aquí, el pajarito reclinado es el nombre que ocupa Braniff para estas representaciones. Aquí uno que me resultó muy importante y tiene un sustento con base en lo que nos dijo la autora, que hace unos momentos mencioné, la autora Georgina Parada, el hombre guacamaya. Si les dije que existe esta cruz como un elemento regulador entre el hombre y los animales, el hombre guacamaya es el ideal de esa representación. Por algo tiene estos elementos zoomorfos, este individuo. Recordemos que muchas veces el arte representa un ideal que se busca lograr. Entonces el hombre guacamaya es justamente ese punto intermedio entre ambos mundos animal y, bueno, del ser humano. De nueva cuenta, la dichosa serpiente emplumada. Se ve un poco borrosa porque al momento de ponerle el zoom se fue pixeleando. Pero observen, díganme si se parece o no a la serpiente Quetzalcóatl. Entonces, no es que sea la misma serpiente emplumada de los mesoamericanos. Simplemente los pueblos norteños desarrollan sus propios conceptos de la serpiente. ¿Por qué? Porque en el norte también hay serpientes, pero cada quien lo va a representar de diferente forma dependiendo de los elementos materiales que tengan en su contexto histórico. Pero yo creo que difícilmente esto es Quetzalcóatl. No se le parece en lo más mínimo. Ahora, vamos ya con las conclusiones. Perdón.
En las conclusiones, Paquimé es una ciudad que debe ser entendida desde sus propios aspectos culturales y no a través de una comparación con Mesoamérica. Creo que eso es fundamental. Hasta la fecha, los autores lo siguen comparando, partiendo de la idea mesoamericana, en lugar de hacer un análisis a partir de la cerámica, por ejemplo, de las fuentes, de las crónicas de los españoles como Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Creo que es algo que hace falta y es algo que incluso la doctora Noemí Cruz Cortés, quien es mi asesora de tesis, me menciona. Hay que entenderla desde sus propios conceptos. Claro está que entenderlo también desde Mesoamérica no está mal, porque también hay que establecer un marco teórico para tampoco echar a volar demasiado la imaginación. Hay que acotar en este sentido. ¿Qué otra cosa podemos concluir? Se cuenta con una arquitectura propia, dependiendo de las necesidades del norte del país. Se guardan patrones que se le pueden relacionar con la construcción, mejor dicho, no se pueden encontrar elementos que lo asocien con la construcción azteca, mal llamada azteca o mexica. Y bueno, cumple una función acorde a su modo. Aquí menos necesitaban una ciudad donde pudieras estar todo el día en tu casa. Se necesitaba una ciudad donde pudieras llegar a dormir, que te protegiera de las inclemencias del tiempo. No tenía sentido entonces que se le dieran importancia a otros aspectos estéticos, por ejemplo. Y la otra conclusión, los elementos religiosos mesoamericanos son muy distintos, a pesar de que se comparten algunos elementos. Eh, es decir, tenemos esta herencia mesoamericana. Pues claro, claro que lo existe porque hay comercio a larga distancia y elementos culturales del norte van hacia Mesoamérica y de Mesoamérica van hacia el norte. Es inevitable. Cuando hay comercio, este tipo de cosas ocurren, tal como es con el juego de pelota. Pero, ojo, ya como vimos las representaciones de sus deidades o de elementos de cierto valor religioso, seguramente debieron contar con un panteón de deidades muy diferentes. ¿Por qué? Porque se les representa muy diferente. No hay como tal una similitud. Claro que algunos aspectos de cosmovisión pueden ser compartidos. Por ejemplo, en las religiones del norte seguramente fueron animistas. Eso lo podemos saber leyendo a Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Nos hablan, por ejemplo, de cómo una calabaza tiene un aspecto mágico religioso y están cargadas de energía. Entonces, eso se encuentra presente también, por ejemplo, en las religiones mesoamericanas. Claro que hay aspectos de cosmovisión que se comparten inevitablemente, pero seguramente, creo yo, debieron tener un panteón muy diferente o mucho más variado a lo que tienen o tenían las culturas mesoamericanas. Eso es lo que yo puedo decir hasta aquí. Con eso termino mi presentación. Y en dado caso de que haya preguntas, vamos a responder. Y si no, pues a ver ahorita qué hacemos. Bueno, pues si tienen preguntas, las pueden poner en el chat. Si está todo claro, pues podemos igual ir cerrando esta sesión, como ustedes me digan. Muy bien, pues parece que no hay preguntas, entonces pues vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado presentes, aunque hayan sido poquitos. Ya ven que después los videos los ven otras personas, entonces pues igual tampoco quería cancelar esta sesión, porque pues igual ya había gente adentro. Entonces pues bueno, con esto estamos finalizando la sesión de hoy y pues terminamos. Hasta el próximo jueves. De nada, Zaira. Voy a cortar la transmisión.